Bueno, buen día a todos. ¿Estoy saliendo bien? Sí. Buen día a todos, gracias por participar, por dedicarle este tiempo a esto que es una capacitación, a este tiempo como dijimos en algunas otras reuniones, interpelar un poco los protocolos y también ponernos a trabajar ante el nuevo escenario que nos toca y en particular ante la nueva posibilidad de la apertura del rubro gastronomía. Así que bueno, bienvenidos a todos. Esto es una capacitación que inició como una propuesta de la Cámara de Comercio y UTGRA, que se acercaron a la municipalidad. Bueno, empezamos a trabajar entre las tres partes, digamos, en la planificación de esta capacitación. Ahora ya enseguida le vamos a dar el pase a Ariel, que es nuestro capacitador. Y bueno, la idea era que previamente a la apertura podamos tener todos una bajada de los protocolos y una interpretación y una charla y un debate acerca de esto, así que, bueno, espero que sea enriquecedor para todos. Eh, Esto está previsto para que transcurra en el término de 1 hora y media, 1 hora de exposición aproximadamente de Ariel con los contenidos, y luego una etapa, unos minutos, un tiempo para hacer una apertura y poder responder algunas preguntas o inquietudes que tenga cada uno. Lo que vamos a hacer, lo que les pido es que tengamos todos los micrófonos silenciados durante la exposición de Ariel, y vamos a ir tomando nota a través del chat de algunas consultas o sugerencias o preguntas que tenga cada uno. Si les parece bien, acordamos ya en el inicio de esta modalidad, así eh, no se entrecorta, somos muchos, gracias a Dios hay un montón de gente que está participando, entonces vamos a trabajar en esa modalidad si les parece. Luego de la exposición de Ariel, vamos a sacar las notas que tomamos durante esa exposición, y vamos a ir entre todos respondiendo y haciéndole ida y vuelta a esas preguntas. Bueno, yo quería agradecerles también a Marcos Seal del Instituto San Juan Bautista, que es de donde estamos nosotros ahora proyectando la capacitación, que nos ha brindado las instalaciones y esta posibilidad de hacerlo a través de Zoom con tantos participantes. Así que bueno, esto es un trabajo en equipo entre varios. La Municipalidad, la Cámara de Comercio, UTGRA, el Instituto San Juan Bautista, la gente de FEGRA que también nos acercó sugerencias y las propuestas para arrancar esta nueva etapa de la mejor manera y cuidándonos entre todos. No los veo a todos, pero sé que está Darío por ahí. Darío, te doy la palabra en nombre de la Cámara para que vos también puedas dar la bienvenida. Bueno, buen día, gracias Pepe. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, como decía recién, agradecerles a todos que estén participando, solamente dar la bienvenida y bueno, agradecerles la participación. Creo que es una herramienta que tenemos que usar hoy, viendo el escenario que tenemos y esperando que podamos transcurrir la nueva normalidad, como se dice hoy, a la actividad que tanto se necesita. Solamente nada más que eso, y agradecerle y que aprovechemos a Ariel en todas las dudas que tengamos para poder hacer efectivo y con seguridad los protocolos que nos tocan en distintas actividades. Así que muchísimas gracias por participar. Un abrazo a todos. Bien, gracias Darío. Estaba también por ahí conectada la gente de UTGRA que también estuvo participando desde el inicio. No sé si está Cookie o Marcelo, si quieren decir unas palabras de bienvenida. Bueno, también está presenciando esta capacitación diferentes áreas de la municipalidad, el área de turismo, el área de salud. Creo que está Eugenia por ahí. Eugenia Donato es epidemióloga del equipo de salud, y nos parecía que estaba bueno que ella nos haga un pantallazo, por lo menos un estado de situación de cómo estamos en Chascomús en el ingreso en esta fase 5. Eugenia, si estás por ahí, activa tu micrófono. Bienvenida, buen día. Hola, hola a todos, ¿me escuchan? Bueno, más que nada va a ser breve lo mío. Bueno, nosotros trabajamos en el área, con mis compañeros, somos 5 que trabajamos en el área de epidemiología. Nuestro rol es trabajar a consecuencia, posteriori a los casos. Bueno, estar en fase 5 quiere decir que Chascomús cumplió con ciertos ítems, pero a la vez, si bien está como otros municipios, Chascomús tiene la particularidad de
de ser un municipio con mucho flujo de gente, y haber llegado a esta fase fue por un esfuerzo y por adoptar un montón de medidas, y que la idea es mantenerlas para que nos mantengamos en esa fase y puedan seguir abriendo, y me parece que es la función de esta capacitación. Actualmente en Chascomús tenemos 2 casos activos de 10 confirmados que tuvimos, con la particularidad de que uno es importado, por esto que les digo de que hay mucho flujo de gente, es decir, que viene de Cava, y el otro es un contacto de un caso confirmado. A lo que voy con esto es que no vamos a dejar de tener casos, porque bueno, ustedes sabrán la realidad de Cava y AMBA, lo cual obviamente no estamos aislados de eso, pero la función de tomar estas medidas de prevención y adoptarlas, hacerlas propias, es que esos casos no se difundan. Tener casos, pero que queden contenidos y podamos seguir funcionando dentro de una normalidad, adaptándonos a esto que se viene. Pero prácticamente es eso, no tenemos, obviamente, circulación comunitaria, tenemos casos activos, y tenemos mucho flujo de gente que viene y va. Es nuestra responsabilidad, de todo, nosotros de Epidemiología, es actuar rápido ante esos casos, pero sobre todo lo más importante es la prevención en esta situación. Así que bueno, buenísima la capacitación, me queda un tiempo por si necesitan hacer alguna pregunta, pero básicamente es eso. Bueno, Eugenia, muchas gracias. Sí, No, por favor. si tenés un rato, quédate atenta porque esta es una actividad que se viene en las próximas semanas y bueno, entre todos, tanto la MUNI como los propietarios de los establecimientos gastronómicos, como la Cámara, como el sindicato, como las personas como Ariel que vienen ahora, tenemos mucho para hacer en esta etapa, así que bueno, gracias Eugenia, y bueno, ya si les parece, le damos paso a Ariel. Ariel Willem es licenciado en Seguridad e Higiene, ¿digo bien? Sí. Y bueno, y es un profesional que acerca la Cámara de Comercio para poder charlar con nosotros. Ya estuvo estudiando los protocolos, venimos viendo los protocolos de nación, de provincia, y ya tiene en sus manos desde ayer el protocolo municipal, que es el que se pondría en funcionamiento en los próximos días. Así que bueno, bienvenido Ariel, muchas gracias por estar y te escuchamos ansioso. Ahí está. Sí, creo que la mayoría. Bueno, perfecto, me presento, como dijo José, mi nombre es Ariel, soy licenciado en Seguridad e Higiene, vengo trabajando en esto ya hace algunos años, y bueno, la idea de hoy, me había contactado en un primer momento Darío, era agarrar y dar un pantallazo general sobre el protocolo, sobre cómo se va a desarrollar, y no ser tan minucioso en el punto por punto de lo que contiene, sino que tratar de ser más práctico, ¿no? Tratar de ser más proactivo, y que calculo que a cada uno es lo que le puede llegar a servir un poco más, ¿no? De qué manera puede llegar a aplicarlo con las herramientas que tiene y ver qué es lo que le está faltando para que en el momento que tenga que estar ya con las puertas abiertas, agarrar y poder darle marcha nomás. Así que bueno, principalmente como inicio, quería mencionarles el tema de que si con la sobreinformación que hay, si todos tienen en claro los síntomas principales de esta enfermedad y el rango de temperatura, que generalmente es la que se va a trabajar y se va a aceptar en el ingreso, tanto sea de trabajadores como de clientes, que es de 37 grados y medio. Después, cuando desarrollemos el contenido del protocolo, vamos a ver de qué manera se trata de tomar, ¿no?, la temperatura. Pero bueno, sí tener en cuenta eso, porque en el flujo constante de sobreinformación que hay veces que no solamente en el caso de esta reunión, que son los propietarios, sino luego que son los empleados propiamente dichos, por ahí que es necesario que la tengan bien aceitada esta parte, para que ellos no tengan ningún tipo de dudas, ¿no?, en cuanto tengan que ejecutar cualquier tipo de acción o de llevar a cabo cualquier otro tipo de situación, ya sea en el trabajo o en cualquier otro lugar, ¿no? Como decía, los síntomas, fiebre, dolor de garganta, tos, dificultad para respirar, 37,5 es el límite en el cual se va a estar trabajando. Los números de emergencia, siempre hago referencia a esto porque también es constante que por ahí a veces no los tenemos bien en claro, el 107 en el caso de nuestra ciudad, 148 en provincia de Buenos Aires, en el caso de que sea necesario
tener que hacer el contacto con el servicio de emergencia por cualquier cosa, ¿no? El protocolo tiene 16 páginas, tiene una formalidad, que es la que necesita, pero yo voy a ir tocando por ahí los puntos que a ustedes, como les decía recién, le van a hacer un poco más prácticos, ¿no? Voy a empezar por el tema de los trabajadores, del ingreso. La idea es que está más referido a buenas prácticas que en sí a la enfermedad propiamente dicha, de que no se traslade con la misma ropa de trabajo desde su domicilio hasta el lugar de trabajo, sino que agarre y que tenga que cambiarse dentro del local, ¿no? Eso sería lo primero, y tratar de evitar un flujo, digamos, que se aglutinen todos de una, sino que tratar de tener ese distanciamiento que estamos teniendo a diario, de la misma manera, digamos, es decir, no esperar en la puerta por 20 minutos y tengo 15 personas ahí, ¿no? Bueno, tratar de agarrar y acomodarme de alguna manera para ir haciéndolo en una secuencia de que no me provoque ese tipo de acumulación de gente. Eso por un lado. Dentro de las cosas que menciona es la colocación de un trapo, de una alfombra con solución desinfectante, lavandina, algún otro que crean conveniente dentro de lo que está por ANMAT permitido, ¿no? Que es importante. Uno dentro, es decir, y otro afuera. Uno lo piso antes de ingresar al local, ingreso al local y vuelvo a pisar de nuevo otro para desinfectarme. Después, cuando lleguemos a algunas zonas críticas, como es la cocina, como por ejemplo, nos vamos a dar cuenta que también quizás vamos a necesitar uno ahí. Pero bueno, trato de ir desde el inicio. Lo mismo que va a ser para los trabajadores, esto va a ser para los clientes. Este tipo de alfombras se va a necesitar, se va a tener que ir acomodando en cada uno de esos lugares. Los trabajadores, como les decía, la idea es que no estén con su ropa en el traslado hacia el lugar. La utilización de tapabocas va a ser obligatoria en todo momento. Depende del lugar en donde luego desarrollen sus actividades adentro, van a tener que necesitar el resto de los equipos de protección personal para cualquier otra tarea necesaria, ¿no? Pero en este caso particular, la utilización del tapabocas va a ser obligatoria durante toda la jornada laboral. Hay que reorganizar las tareas internas, eso lo van a tener que ver ustedes, de qué manera puedo evitar la acumulación de operarios en un determinado lugar, tratar de estar viendo todo eso y hacer hincapié en las buenas prácticas. Buenas prácticas me refiero fundamentalmente el eje de todo, que es el lavado de manos frecuente, constante, ante cada circunstancia de que me haga dudar de que si lo que toqué, la superficie que toqué puede llegar a estar o no contaminada. Esto es una solución de jabón solamente, no se necesita nada de otro mundo, es así de simple, y el refuerzo de ustedes hacia ellos tiene que ser en eso mismo, en el lavado constante de manos, cuando no estemos seguros de qué es lo que estamos manipulando, ¿no? Entonces ahí, como tiene una capa lípida el virus, este jabón lo que hace es romperla, y de esa manera, digamos, eliminarlo, ¿no? Así que eso es lo que tenemos que tener en cuenta. El distanciamiento de trabajadores también va a ser fundamental, pienso, de lugares por ahí críticos como una cocina, crear una conciencia social, una responsabilidad de todos, ¿no? Tanto empleador como empleado, de agarrar y decir, bueno, tengamos los metros de distanciamiento necesarios para que podamos trabajar todos de forma ordenada. Después, ya referido a lo que es clientes, esto en una primera parte estaba referido a trabajadores, lo que es cliente, el ingreso, también se va a tener que hacer algún tipo de pregunta para ver a ver si la persona que va a ingresar tiene o no tiene alguno de los síntomas de los que mencionamos en un primer momento. Con un termómetro, con una declaración jurada, eso se verá después, va a ser a determinar. Sí, la obligatoriedad del cliente del uso del tapabocas en todo momento, hasta que el momento mismo de que vaya a comer, ¿no? Hasta ese momento es obligatorio el uso del tapabocas. Las dimensiones son mesas de 4 personas, de aproximadamente una persona cada 2,5 metros cuadrados, o sea, 4 personas para 10 metros cuadrados, o si no, habla este protocolo de que si es un grupo familiar primario, la mesa puede ser de mayor magnitud, ¿no? Eso lo van a tener que ir viendo ustedes. Y el límite es de 4 o, bueno, superior en el caso que sea grupo familiar primario. La idea de esto va
a necesitar mucho de la ingeniosidad de ustedes mismos, de a qué van a recurrir, a qué herramientas, creo que simples, pero que están por desarrollar por cada uno de ustedes, es de qué manera minimizo la interacción entre el cliente y la persona que los vaya a atender, ¿no? O el comercio en este caso, ¿no? Quedará a criterio de cada uno de ustedes cuál es la mejor manera. Yo recomiendo, o hemos visto a lo largo de estos meses, mucho por mensajería celular, ¿no? Desde la reserva de una mesa previa hasta quizás la elección de un menú, que eso me va a costar un montón de tiempo luego dentro del establecimiento, para cuando la persona quizás ingrese ya tiene el menú definido y no es necesario directamente ni siquiera hacerle ese tipo de preguntas, ¿no? Va a ir en la ingeniosidad de cada uno de ustedes, de cómo minimizo al máximo ese contacto entre una persona y la otra. Contar con tapabocas de repuesto también me parece importante, porque puede suceder, pueden ir personas a que se le pueda llegar a romper, manchar, lo que sea. Me parece que tener un par de repuesto para ofrecérselo en ese momento no está de más y puede ser de suma utilidad, ¿no? Eso con respecto, bueno, a los clientes, como les decía. Después, la idea es que no esperen adentro del local. Por eso les decía ese contacto que van a tener que tener quizás más fluido a través de teléfonos, de aplicaciones, de lo que sea, de que la espera no se va a realizar adentro del local, porque la cantidad de metros cuadrados y la cantidad de personas, digamos, se ve fuera de las limitaciones, digamos, que están establecidas. Entonces la idea es que espere, como sugerencia les puedo decir, inclusive hasta en el auto, el que tenga la posibilidad de hacérselo esperar en el auto, decirle, mandarle un mensaje, la mesa tuya está preparada, está lista, y en ese momento que ingresen y que no queden a la espera afuera. Fuera del local se puede esperar con un distanciamiento al igual del que mencionamos en el resto de las cosas, ¿no? Un distanciamiento de 2 metros entre uno y otro. Silla, parado, como cada uno le parezca. Pero ya les digo, inclusive si les dicen esperame en el auto por una mayor seguridad de ambos, y en el momento de que quieren ingresar, les avisan y en ese momento ingresan. Se debe tratar el que tenga la edificación, digamos, con esas ventajas de que ingresen por una puerta y se retiren por otra, bien, que no la tenga, ver de qué medios puedo llegar a, como les decía recién, limitar esa interacción, esa entrada y salida, ese flujo constante de personas, ¿no? Si es ordenada, si es organizada y no se cruzan, mejor aún. Un registro van a tener que llevar, ¿no? A medida de trazabilidad de los clientes que ingresen. ¿Por qué pasa esto? Hoy a la mañana, casualmente, cuando miraba los diarios, lo mencionaban, estamos en un lugar en donde el tiempo de transcurrencia va a ser mayor a 15 minutos, en donde entra una figura que es la del contacto estrecho, que es distinto a muchas de las actividades que se realizan en cualquier comercio, que uno entra y sale y no entra esa figura directamente, ¿no? En ese caso van a tener que tener una lista que ustedes crean conveniente. Creo que después la municipalidad va a acercar una cuando el protocolo esté adjunto en la página oficial. También va a estar este modelo de lista como para saber en qué mesa, qué cliente se sentó y quién fue el mozo que luego pudo haberlo atendido, ¿no? Eso desde ese lado. Después procedimientos, lo que es checklist de limpieza, muchos por ahí están familiarizados, otros quizás no tanto, pero diría o aconsejaría hacer una lista de los lugares en donde yo tengo una mayor contaminación o mayor frecuencia de contacto, ¿no? Con las superficies. Esos lugares, enumerarlos y tratarlos de ir barriéndolos con una planilla de limpieza durante el tiempo que yo crea que se puede llegar a ver contaminado, ¿no? Yo no les voy a decir media hora, 1 hora, 2 horas, eso lo toman ustedes para trabajarlo, pero sí decir, che, les doy a modo de ejemplo, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, pasamanos, tengo una escalera y me puede llegar a ver, por eso te digo, tener un flujo constante de gente, y caportes, y luego vamos a hablar de lo que son elementos de trabajo, Postnet, lapicera, tarjetas magnéticas, un montón. Luego vamos a ir a lo que es utensilios de cocina. Pero bueno, en este caso de lo que más se puede llegar a tocar es lo que debería tener una mayor frecuencia de limpieza aconsejable.
¿Con qué? Con una solución, como lo dicen en todos lados, de lavandina, rebajada 2 cucharadas de soperas en un pulverizador, o si quieren una taza de café en 10 litros de lavandina, ¿no? 200 centímetros cúbicos en 10 litros. Eso tiene una duración de 24 horas efectiva. Importante que si ustedes determinan que alguien lo haga en el lugar del laburo, que sea siempre el mismo. ¿Por qué aconsejo esto? Porque va uno y lo tiene preparado como corresponde, atrás apareció otro y le echó un poco más, atrás apareció otro y le echó otro tanto, y no es que no tenga por ahí la efectividad que necesita, pero por ahí sí se desperdician recursos, o también, digamos, al meterse muchas manos haciendo un solo procedimiento, se confunde un poco la cosa. Si tienen una sola persona que lo pueda llegar a preparar todos los días y sea la encargada, sería más seguro para ustedes mismos también. Como les decía, bueno, dentro de los procedimientos también es importante comunicarles a los empleados todas las herramientas que tienen ustedes para protegerse, ¿no? Que han puesto a disposición de los empleados y de los clientes para protegerse. ¿Por qué? Porque eso es lo que luego le va a transmitir el empleado al cliente cuando se siente, le va a decir de qué manera lo están cuidando. Es, creo que, una nueva normalidad, que son oportunidades para todos, para desarrollar, y en eso es lo que les decía, que por ahí el fuerte de ustedes va a estar en cómo tengan a su personal capacitado y con las habilidades propias para agarrar y saber trabajar en un entorno como este, que quizás es muy distinto al que se venía trabajando hace 4 meses atrás. Fijarse en nuevas tecnologías, de ir, digamos, el que no las tiene amigándose, y el que las tiene por ahí reforzarlas. Como les decía, los pagos a través de, por ahí, de medios magnéticos, que se hagan reservas previamente, que tengan por ahí una carta en el caso de que la necesiten, que sea plastificada, cosa que después puedan llegar a limpiarla fácilmente con un trapo, desinfectarla entre un uso y otro. Si la tienen a modo de mensaje, se la envían, como ya les decía, y se ahorran un montón de tiempo, inclusive saben qué es lo que el cliente luego va a necesitar cuando, en el momento de sentarse a la mesa. No, de esa manera son ideas que yo les voy tirando para minimizar el contacto entre el cliente y el responsable de la atención del mismo. Desinfectantes y alcoholes en gel, dosificadores, va a tener que haber en cada una de las mesas. Los espacios de uso común que no son necesarios no van a estar habilitados, ¿sí? No van a estar permitidos, digamos, para que se junten en esos lugares. Lo que sería una mesa común y la barra, que luego quizás también lo vayamos a ver. Creo que varios tuvieron ya alguna charla. Si hay algún medio, si ustedes consideran que es necesario y si toman las medidas de los recaudos necesarios, el distanciamiento, la separación, inclusive física, porque acá sí habla de si quieren ustedes ponerle una mampara, lo que sea, lo pueden llegar a... The Bluetooth device is ready to pair. El distanciamiento entre una mesa y otra, el protocolo habla de 1 metro, ¿no? Como mínimo en la distribución de las mesas. Como les decía, la idea va a ser que cuando llegue el cliente la mesa esté vacía, no tenga nada, no tenga platos, no tenga vasos, no tenga cubiertos, no tenga nada. Que esté la superficie ya desinfectada, pero si es necesario volverla a desinfectar cuando se siente, y en ese momento acercarle los cubiertos, los utensilios para comer. Dejo cosas a consideración de ustedes. Habla de agarrar y los elementos tipo monodosis, digo, aceite, vinagre, sal, azúcar, lo que sea. El que no los tiene puede tomar como referencia su pote normal, que utiliza todos los días, su vasija normal, y desinfectarla, ¿no?, ante el uso continuo. O agarrar y que el mozo directamente se lo sirva a gusto y luego se lo lleve y lo desinfecte. Eso lo van viendo ustedes. Por eso les digo que yo no me voy a ahondar en lo que es el protocolo, sino lo que voy a hacer es ir tirándole ideas para ver cómo uno u otro se las puede ir acomodando. Lo de los cubiertos, los platos y los vasos, ¿por qué? Por eso mismo, por un tema más que todo de contagio, ¿no? Tenerlos todos
en un lugar previos a la llegada del cliente, pero no sobre la mesa. La mesa, importante, sin mantelería, o el que le quiera poner mantelería, luego tendrá que recambiarla, tendrá que lavarla, pero sí puedes tener individuales, o sí puede tener arriba del mantel algún vinilo que sea de fácil limpieza de su superficie, ¿no? Para desinfectarla. Un trapo húmedo con solución desinfectante tranquilamente puede servir para desinfectarlo. Pero si está la mesa solamente o tienen algún individual de papel descartable, digamos, son otra de las herramientas que por ahí les pueden llegar a servir, ¿no? En ese momento. Hablaba de los vasos, de los platos, de los cubiertos, de las copas, bueno, de lo que sea. Cuando lleguemos a la cocina lo voy a remarcar, pero ahora que estamos en este tema ya de cuando he inventado, voy a remarcar dos, que quizás una ya la dije, pero quiero que quede claro. Es el tapabocas se lo retira en el momento de comer, en ese momento se retira el tapabocas, y después la vajilla va a estar desinfectada con una solución de alcohol, ¿no? Al 70% en el momento que se fagina, que se deja en el lugar que sea para la vajilla reposando, se le echa con un pulverizador una solución de alcohol al 70%. Cartelería informativa dentro de cada uno de los locales van a tener que tener. Hay el que tiene por medio de las ART han bajado mucha información de esta, y después ventilar diariamente también es la idea, ¿no? De estos lugares. No les digo entre servicio y servicio, o sea, si hay una mesa se levantó y luego se va a sentar otro cliente, pero sí, al menos una vez al día, abrir puertas y ventanas para realizar una correcta ventilación. La distancia, bueno, ya se las había marcado, y después cada uno verá si es necesario ampliar o no el horario de comedor y cuántas mesas, digamos, pueden llegar a ocupar, ¿no? Creo que en la superficie y en el modelo que ustedes tenían ya previo a todo esto, de confección de las mesas, ahora hay un nuevo escenario en el que quizás van a tener que reorganizar de una manera determinada para que estas cifras que estamos dando de respeto de metros cuadrados o de cantidad de personas, digamos, puedan llegar a sacarle cada uno el mayor provecho posible, ¿no? Eso queda en cada uno de ustedes. Importante también la entrega como les decía, de todo lo que es elemento de protección personal al empleado, barbijo, o sea, tapabocas, y después mascarilla para el lugar en que sea necesario para atender. No, el protocolo habla de que es suficiente con tapabocas, guantes de látex, guantes de nitrilo, uso o no uso. Yo doy mi punto de vista y es que el guante de nitrilo te puede dar una sensación de seguridad a veces, y a veces no, porque si vos no tenés una higienización correcta, vas a estar contaminando luego todo lo que toques. Entonces es como una falsa sensación por ahí de seguridad para el que lo está utilizando, pero por ahí vas dejando una cantidad numerosa de superficie contaminada si es que sobre tus guantes hay algo que pueda ser manipulado, que haya estado contaminado. El lavado de manos agarra y releva a todo lo otro, como les decía. Queda en cada uno de qué manera se siente más seguro, de qué manera quiere trabajar. El sector más crítico puntualmente de esto va a ser el sector de la cocina, ¿no? Como les decía, trapo en la entrada local, del lado de afuera, trapo del lado de adentro, y luego otro trapo desinfectante en la cocina, para que en ese lugar crítico en donde es el que se realiza el emplatado, en el que quizás tenemos un mayor riesgo de contagio, lo podamos llegar a minimizar al máximo, ¿no? Trapo desinfectante, lavado de manos continuo, evitar la contaminación cruzada. Ya lo otro es buenas prácticas, no propiamente de esta enfermedad, sino que son buenas prácticas de cada uno de ustedes seguramente sabe, propia de la actividad que realizan, ¿no? El lavado de vajillas siempre preferiblemente con agua caliente. Y como último proceso, lo que les decía hace un ratito, les mencionaba, el rociado con una solución de alcohol, ¿no? Para tratar de barrer, de eliminar toda aquella superficie contaminada que pueda llegar a haber quedado. La mercadería también, hay que tener especial cuidado con el ingreso de mercadería local. Si tengo que optar entre dejar y no dejar entrar
a un proveedor y tengo empleados míos para hacerlo, vería de qué manera puedo minimizar ese riesgo, ¿no? Por dónde lo hago entrar, qué es lo que va a tocar y qué es lo que me va a dejar para luego desinfectar eso. Es importante que en la cocina, si es que llegan a tener paños secos mejor, si llegamos a utilizar paños húmedos como trapos, no perder ese seguimiento de la desinfección continua de eso, ¿no? Y como les decía, en el emplatado, que es quizás la parte más crítica de todo esto, es la obligatoriedad del uso de una mascarilla, de guantes y de tapabocas, ¿no? Para ese momento en el que luego de ahí va a ir para la mesa el producto. Después, con respecto a la cocina, hacer refuerzo, como les decía, como en el resto de los sectores, de lo que es la buena ventilación, entre servicio y servicio, o sea, mediodía y noche, tenga una buena ventilación y, ojo, con la proximidad, como hablábamos en el comienzo, de los empleados que tengan ahí, ¿no? Que no se quede laburando o hablando uno al lado del otro si no es necesario. El uniforme, bueno, luego en lo que ya vamos en atención al público, el uniforme que esté limpio, guantes hablé recién, tapabocas obligatorio, mantener una distancia de más de 1 metro en lo posible, y conocer al detalle los procedimientos, como les decía, que tienen cada uno de ustedes con la mercadería y con la atención hacia ellos, ¿no? Porque si cualquiera, el nexo va a ser la persona que los atiende. Cuando le pregunte o el cliente sienta algún tipo de duda, va a ser la primera persona que ustedes tienen para que el cliente se sienta o no a gusto en ese lugar o considere de que está cuidado o no. Por eso, puede haber recursos de todo tipo, creo que el recurso humano en este caso juega un rol clave de que estén capacitados, de que estén sabiendo este protocolo que luego van a tener ustedes, que se lo bajen, que se lo hagan conocer a cada uno de ellos, y no es nada de otro mundo, es tenerlo aceitado, es tenerlo trabajado, y de lo que les dije yo hasta ahora, creo que no dije nada distinto a lo que ustedes conocen y quizás deben estar cansados de escucharlo en todo el tiempo, ¿no? La distancia, como les decía, de 1,5 metros, y quien sirve, importante por ahí, ténganlo en cuenta, que tenga el personal en cantidad disponible para eso, quien sirve la mesa no debería ser quizás el que luego la limpie, ¿no? Es decir, que si tengo una persona que es la encargada de desinfectar, de limpiar todas las mesas, y luego otra va a atender, mejor. Son recomendaciones, no son cláusulas, ¿sí? Eso va en cada uno de ustedes y son parte de las buenas prácticas. Ustedes eso sabrán cómo manejarlo luego. Bueno, el transportista, hablaba recién la epidemióloga del tema de los contactos que vienen por ahí desde afuera, ¿no? Quizás muchos deben tener gente o proveedores de que no son de nuestra ciudad, tratar de minimizar el contacto y tratar de tener como mínimo estas normas de distanciamiento y realizar la recepción de la mercadería en un lugar en el que luego a mí no me pueda llegar a ver, digamos, perjudicado o contaminado otras áreas. Si es necesario sanitizar la mercadería, por supuesto, hay que sanitizarla con una solución desinfectante, como dije recién, un pulverizador de lavandina si es necesario, para algunas otras cosas de alcohol. Inclusive hay algunas que se pueden sumergir, eso están en protocolos de todos lados, no de esto específicamente, como les decía, sino de buenas prácticas, ¿no? En las páginas oficiales hay información de esta de sobra. Oficiales, como les digo, les recomiendo, cuando tengan que bajar algo, siempre regirse por alguna página oficial, porque si no, por ahí se considera a veces lo que tomó nota fulano, sultano, y cuando lo vas a aplicar te das cuenta que por ahí no era tan cierto como lo decía o como lo creía. Entonces, siempre tratar de tener en cuenta eso, consideraciones de páginas que sean por ahí oficiales. Espacios recreativos por el momento no van a estar permitidos, luego se verá más adelante en qué momento se considera de que queden habilitados.
pero por el momento no se van a utilizar. Y bueno, ya después, dentro de lo que es gastronomía también, con el sector de mantenimiento, que es un sector que también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Cuando tenemos que hacer alguna reparación, algún tipo de recambio o algo dentro del local, lo mismo, si tengo personal propio mejor, si tengo personal tercerizado, adecuarlo a las normas que ustedes van a estar teniendo para el resto de clientes y trabajadores, bueno, con las mismas. El tapabocas, la obligatoriedad, los guantes de acuerdo a qué trabajo realice y que se higienice de manera constante, ¿no? Como hablaba en un primer momento, ¿por qué es tan resonante esto? O considero yo, ¿no? Esto lo hablo de mi opinión personal. Se tardó tanto. Creo que en ese exceso de esos 15 minutos y lo que significa un contacto estrecho, que es lo que quiero repasar con ustedes para que lo tengan en cuenta, por si en algún momento Dios quiera que nadie sepan a qué uno está refiriéndose con esto, es cuando una persona que haya proporcionado cuidados a un caso que está confirmado hasta 48 horas previas a que hayan aparecido los síntomas, ¿no? Y que no haya tenido ningún tipo de protección en ese momento. Es decir, que si yo estuve con un cliente y no utilicé todas las medidas de protección personal adecuadas y ese cliente dentro de ese rango de 48 horas luego manifestó síntomas, y yo estuve en ese contacto por más de 15 minutos, puede ser quien lo atienda o pueden ser dos clientes que estén en una misma mesa sentadas, ¿no? Necesariamente no tienen que ser familia, puede ser un grupo de amigos que fueron y se sentaron ahí. Bueno, esos son los que quedan encuadrados dentro de lo que es el contacto estrecho. 15 minutos sin las medidas de protección personal adecuadas, más de 15 minutos. 48 horas antes de que hayan aparecido los síntomas, hasta ahí se toman. Y si no, cualquier persona que haya permanecido a una distancia menor a 2 metros y cuando esta persona no presentaba ningún tipo de síntoma, ¿no? Y si esto lo bajamos a la actividad, digamos, pueden llegar a ser cualquier compañero de trabajo. Lo mismo, estuve laburando todo el fin de semana y por ahí estuve a una distancia menor y luego aparece que tiene positivo y bueno, en ese caso queda también encuadrado dentro de lo que es contacto estrecho. Lo que es números de emergencia lo repasamos a lo primero, o lo que es, digamos, la metodología, ¿no? ¿Cómo hago aislarlos? El que tenga la instalación, el que tenga el lugar, el que quiera realizar un mini simulacro o adecuar la instalación, es decir, che, si me pasa algo de esto, que yo tenga un determinado lugar para aislarlo hasta que lleguen las autoridades sanitarias sería genial. El que lo tenga, le digo, y como siempre, si lo pueden llegar a practicar con anterioridad, mucho mejor, porque después, en el momento que pasan las cosas, por ahí vemos de que hay oportunidades y que se pueden tomar de antemano como para agarrar y tratar de sacar oportunidades, ¿no? De que por ahí en el momento no se hicieron correctamente y que se pueden mejorar. Esto queda en cada uno de ustedes, de qué manera decir, che, agarro un determinado cuarto, un determinado baño que tengo privado y decir, bueno, queda acá esta persona hasta que yo llame y después se verá qué hace el servicio de emergencias con eso. Parte importante de esto que no mencioné, que luego ya me había notado algunos puntos así a lo largo de todo el protocolo, baños. Habla de que vaya de una persona a la vez, de explicarle que le avise al personal que lo está atendiendo de que quiere ir, para tratar de ir manejando esa circulación, ¿no? Para evitar una aglomeración dentro del mismo. Y la desinfección, digamos, siguiente a la utilización del mismo, ¿no? Esa era una de las cosas que me anoté. Después algunos optaron por turnos rotativos, digo, algunos en otros rubros, ¿no? Lo verán ustedes de qué manera lo arman, si pueden tener grupitos diferenciados entre unos y otros, mejor queda a criterio de cada uno, son todas ideas que uno les va tirando. De espera fuera de los clientes, se los dije recién, véanlo de qué manera lo van manejando ustedes, por ahí es
necesario hacerlo esperar en el auto, por ahí consideran de que lo hacen esperar afuera y no se va a juntar con el que viene detrás, y bueno, son todas ideas que uno le tira. Y después, mantelería lo repasamos, barras lo mismo, dijimos, fíjese el que considera que es primordial la utilización de la misma, los metros y las, digamos, circunstancias son las mismas que para la mesa. Y evitar que haya un acercamiento prolongado, que alguien pase y se quede hablando, charlando en otra mesa, y la del tapabocas sean rigurosa con eso también, ¿no? Con la utilización del tapaboca adentro. Por ahí luego, ya hablando del marco legal, para aquellos que tienen sus empleados bajo una ART, es importante por ahí que sepan que está considerada, ¿no? El coronavirus está considerado por las ART dentro de un ida y vuelta como una enfermedad, ¿no? Propiamente de las que tiene que cubrir la ART. Es decir, que al que le llegara a pasar algo de esto tiene que hacer la denuncia correspondiente, y en su portal de asegurado de la ART va a tener todo el material disponible que les van a enviar a través de ellos o del preventor que tenga cada uno de ustedes, ¿no? Para agarrar y para saber de qué manera proceder. Porque a lo primero, ni bien surgió, las ART no estaban muy de acuerdo con cubrirla o no, y bueno, resulta que después sí, finalmente, se dieron, y hoy es reconocida también como una enfermedad laboral más. Así que bueno, eso más o menos hizo un repaso por todos los puntos. Fundamental de ustedes la capacitación hacia los empleados. Informar, cartelería, lo que sea adentro, ya les digo, la carta de presentación creo que cada uno de ustedes va a ser la formación que tengan sus empleados para brindársela a sus clientes, ¿no? Y la confianza que le den al cliente para que luego regrese o no. Esos son desde los puntos de vista que yo vi del protocolo, lo que me pareció más importante o formular como refuerzo. No sé si tienen algo más, si les parece. Me pasé por ahí hablando, pero no me di cuenta. Bueno, sí, un montón de temas y un montón de conceptos, Ariel. Me parece que hay un montón de cosas para seguir charlando. Yo acá fui tomando nota de algunas preguntas. Gustavo consultaba acerca, vos en un momento hablaste de baños y áreas comunes. Bueno, por ahí la pregunta, entiendo que acá hice un par de preguntas más, el tema de sanitización de esas áreas y de los baños, si hay alguna recomendación o algún aporte para eso. Ahí sí, ¿no? Ahí está. Las áreas más críticas que les decía son esas, las de circulación común. Las áreas de uso común son las que quizás, como no van a estar habilitados, no requieren de tanto riesgo, pero sí el baño, la idea es eso, que sea de a uno y que sea desinfectado cada vez que un cliente vaya, ¿no? Y esa interacción continua con el cliente para que vaya de a uno y que no se aglomeren, que no se junten dentro del baño. Pero sí, es dentro de lo que yo mencioné como planillas ustedes de limpieza en los que van a tener que, creo que son uno de los ejes de los que van a tener que reforzar este tipo de procedimientos. Ariel, no sé cómo hacer para mandar una consulta, porque veo que han subido acá, pero no sé cómo se hace. ¿Te lo puedo hacer por acá? Adelante, Luis. ¿Ahí sí me escuchás? Sí, se escuchamos bien. Bueno, no, muy interesante, Ariel, realmente todo eso que comentaste. Yo hace bastante tiempo que estoy tratando de averiguar cuáles son realmente los productos que están autorizados por el ANMAT.
En cuanto a desinfección de superficies, de elementos, sí, hablamos de alcohol al 70%, de amonio cuaternario, Sí. hay varios productos. Pero hay un tema que no es menos importante, porque se están ofreciendo muchísimo los arcos de desinfección. Y me tiene preocupado el tema, porque lo ofrecen generalmente con amonio cuaternario o con alcohol al 70%, cosa que no, la alcohol al 70%, está bien la dilución. Y al margen quería comentarles que a nadie se le ocurra que decir por qué al 70% lo pongo en 95%, así es más efectivo. No es así, por las dudas. Estuve hablando con un comerciante que estaba haciendo eso, porque para romper la membrana del virus, que es de grasa y de proteínas, necesita tener más humedad. Por eso es lo del 70% y 30% de agua. Yo traté hasta donde pude de averiguar, de meterme en el Alman, a ver si estos productos están autorizados igual que un benzoato, pero no para la piel, ni para la cara, ni para los ojos. Entonces, la gente que no está en el tema, y lo he visto y lo he vivido, veo una publicidad que dice arco de desinfección para la seguridad de sus clientes, y ya se lo quieren comprar, y no es así. Porque yo les mandé mensajes a unos cuantos fabricantes que me manden el número de habilitación y nunca más me contestaron. El Alman no tiene nada, hasta donde yo encontré nada que se pueda utilizar en ese sentido. Pero me gustaría que ustedes, que tienen más contacto con las fuentes oficiales, realmente, para superficies no hay problema, alcohol al 70%, el amonio cuaternario, que hay que tener mucho cuidado, porque es derivado del amoníaco, y es sumamente perjudicial fundamentalmente para las vías respiratorias, ni hablar en este momento. Sí, y una cosa que no mencioné que es, por ahí, porque ya es, quizás estrictamente, vos como por ahí ya venís con un recorrido previo por la industria, la mezcla de estos productos, ¿no? Y lo peligroso que puede ser, que uno por ahí mezcla uno con otro, mezcló un cloro con un detergente y generó una amoníaco, una cosa de que se mandó una macana mucho más grande de lo que en realidad él quería, que era quizás simplemente desinfectar. Por eso las proporciones, por eso decía que en este contexto de sobreinformación, muchas veces hay desinformación, y yo iría a las bases simples. Si es para mi lavado personal de manos, uso jabón, uso alcohol en gel, siempre y cuando, como dicen, las manos estén limpias también, porque si yo tengo las manos sucias y previamente no me las lavo con jabón para desinfectarlas bien, es como que le voy a ir realizando una capa arriba de alcohol que no va a ser de la misma efectividad que si tuviera las manos limpias. Y a veces también lo que tiene el uso continuo del alcohol, inclusive hasta el del 70%, que echárselo en las manos, ¿no? Que luego va a ir rompiendo las membranas de la piel, y es por donde este virus luego entra, ¿no? Porque cuando la piel está sana, cuando está en forma de una capa, la superficie, no hay ningún tipo de inconveniente. Cuando la piel está rota, cuando la membrana se deteriora, es por donde le vamos a dar una mayor facilidad de ingreso, ¿no? Por eso, iría a las bases, por eso hacía hincapié en esto, de no buscar cosas raras, sino como vos decís, ANMAT, que es una página en la que está listado generalmente de todos aquellos químicos desinfectantes, amonio cuaternario, bueno, que se pueden llegar a utilizar, y si no, lo que tenemos a mano para nosotros, y después ver para las superficies, para la mercadería, de qué manera ir desinfectándola, pero las bases creo que es que se habla en todos lados: agua con lavandina y alcohol al 70%. El alcohol al 70% es lo mismo, si yo lo dejo abierto, es importante para ir remarcando por algunos, si quedan abiertos se va evaporando el agua, ¿no? Que queda, y no me va a cumplir la misma función. El agua se evapora
si yo lo tengo en un pulverizador, no, pero si yo dejé un recipiente destapado, se me va a ir evaporando el agua que tengo y ya no me va a cumplir la misma función, como la de la lavandina, la solución desinfectante que decía en un primer momento, que su pico de acción o de efectividad está dentro del uso de las 24 horas. Por eso mencionaba lo importante de que esto se renueve todos los días y que sea por parte quizás de la misma persona que ya tenga una expertise sobre de qué manera prepararlo y de qué manera utilizarlo y qué es aproximadamente la cantidad que voy a utilizar diariamente. Mira, respecto a la lavandina, también una consulta para hacerte. A ver, yo no soy infectólogo ni me recibí en seguridad e higiene. Yo soy técnico en productos lácteos, trabajé en laboratorios de microbiología, es un tema que me interesa y bueno, y por una cuestión personal de responsabilidad ante la situación que estamos viviendo con los clientes y con los empleados. Otro tema es el de la lavandina, porque hay gente que no le va a gustar lo que voy a decir, pero cuando compramos lavandina suelta, no sabemos cuántas partes por millón de cloroactivo tiene. Yo creo que hay que comprar las lavandinas de marca, que antes venían con 50 partes por millón, y ahora vienen por 25. Entonces creo que habría que, de alguna manera, aconsejar o reformular a ver qué cantidad con la lavandina que tiene tantas partes de cloro activo por millón, porque si no, no vamos a saber realmente qué es lo que estamos agregando. Otro tema que es muy, pero muy importante, seguramente tú lo sabés, pero es para compartirlo con los colegas. Me corregí después si me equivoco, no hay ningún problema. Cuando hablamos de distanciamiento social, estamos hablando porque el virus es pesado y cae al metro, metro y medio, si no hay brisa, si no hay viento, si estamos quietos. Pero tener eso muy presente, que el virus cae. Entonces, una de las precauciones más importantes que tenemos que tener cuando atendemos al cliente que está sentado, lo tenemos abajo. Lo mismo ocurre con las cajas, el cerramiento de la caja, donde le cobramos a la gente. Lo hacemos en la parte más cómoda, pero yo considero que no es la indicada, porque si el virus cae y hay según la corriente de aire que haya para adentro o para afuera, se va a trasladar por la parte de abajo. Creo que el intercambio no hay que hacerlo a la altura del mostrador, sino por arriba. No sé si lo compartís. Sí, y eso va directamente de la mano con muchas veces la utilización de una mascarilla, digo yo, ¿no? Utilizo una mascarilla y atiendo quizás al cliente por abajo y yo de esa manera estoy quizás contaminándolo o generando un ambiente favorable a una contaminación, ¿no? Si se pone a hilar fino, como quien dice, ¿no? Porque la mascarilla Sí me va a proteger a mí frontalmente y por debajo no voy a tener nada y ahí o sea, no voy a tener nada, voy a tener el tapabocas, ¿no? Pero si solo me confío en una mascarilla y porque digo, no, en vez de tapabocas uso la mascarilla y por debajo ese flu que se llama, esas gotas de saliva van a salir, digamos, por la parte inferior y voy a estar contaminando ahí. Bueno, por eso, la zona del mostrador, sobre todo el mostrador, si atendemos por abajo el cerramiento, van a quedar, por más que estemos los dos con mascarilla, con cubreboca, las gotas de saliva van a quedar en el mostrador. Y entonces yo creo que es uno de los sectores de decir, bueno, o atiendo más arriba, o cada vez que cambio de cliente tengo que pulverizar y repasar, porque se recomienda también que cuando se desinfecta superficie hay que repasar por el pequeño espacio que queda entre gota y gota. Porque otra de las particularidades de este virus, que si bien es más pesado, pero eso es por su peso específico, una de las particularidades es que
es mucho más pequeño que un tercio, creo. No recuerdo bien si un virus común tiene 0,03 micrones y este tiene 0,01. Por eso también el tema de la trama de los cubrebocas, pero bueno. Pero yo creo que es Sí, muy, pero muy sí, sí, sí. importante tener presente ese tema, el tema de que el virus cae. Por eso hablamos de distanciamiento social, pero Sí, cae. el- recalco esto para mí, me parece, corregime si no estás de acuerdo, de que es muy importante que todo el intercambio que se haga por encima y no por abajo. Sí, es recomendable y ya te digo, lo que va de la mano de esto es la desinfección continua, creo, ¿no? Entre cliente y cliente, la desinfección de la superficie para asegurarme de haber barrido el lugar que puede haber llegado a quedar contaminado. Eso por un lado, y bueno, con respecto a los micrones que vos decías, pues eso lo mismo, cuando se habla ya en materia técnica, ni siquiera los barbijos N95, que son estos, que son específicamente del personal. Me estoy metiendo en un área que no es, ya te digo, la mía, solamente puede ser la parte técnica, lo que yo te puedo llegar a dar una mano con respecto al micronaje, ¿no? Pero que ni siquiera el N95 a veces era capaz de retener la partícula que era a su vez inferior del filtrado o del material filtrante que tenía este tipo de barbijo. Como dije en un primer momento, va a ser responsabilidad de cada trabajador y de cada empleador de reforzar estas buenas prácticas y de agarrar y de que continuamente se esté desinfectando todo, porque va a haber algún momento en el que podamos llegar a tener algún tipo de contacto con este fluido. Si nosotros nos lavamos las manos, lo cortamos ahí al proceso, en eso está, no ir acumulándolo, dejar que pase el tiempo y hacerlo mucho más, digamos, en el tiempo y que esto se vaya acumulando hacia una carga viral o bacteriana mucho mayor, ¿no? Gracias, Luis, por tus aportes. Seguimos que tenemos más consultas. Gustavo, Ariel, nos decía Gustavo Paganini, ¿cómo es el procedimiento al detectar fiebre entiendo, en algún cliente o en algún empleado? Dentro de lo que es el protocolo está ante un caso sospechoso y un caso confirmado, ¿no? El procedimiento para estos casos es simple, es dejarlo en un lugar aislado, por eso les decía que si ustedes pueden llegar a tener alguna práctica, no digo un simulacro necesario, pero sí tener determinado un lugar específico para decir, esta persona quedaría acá y quizás tener cada uno un delantal, a él otorgarle, por supuesto, puede otorgar un barbijo quirúrgico, si antes yo me protegí, ¿no? Me puse los guantes de hilo, me puse una máscara facial, me puse un delantal, y dejarlo en un determinado lugar aislado y hacer el contacto con el servicio de emergencias, que es el que va a llevar todo el resto del procedimiento, ¿no? Lo importante es aislarlo en ese momento y que no tenga contacto con el resto del personal. Si alguien tiene que tener contacto, que no lo aconsejo, se utiliza, ya te digo, si previamente uno tiene un kit que se puede llamar de aislamiento, en una bolsa cerrada, hermética, ¿no? Y limpia, tener barbijo, tener la máscara y tener un delantal, un camisolín descartable, para que en todo caso acercarle yo esos elementos, como decía, quizás el barbijo, y después luego hacer el llamado por teléfono y dejar que el servicio de emergencia, que son los que saben, realicen el resto del procedimiento. Lo importante es saber de no mezclarlo con el resto del procedimiento. Bien, Eugenia Donato, epidemióloga del área de salud de la municipalidad, quería aportar algo, creo, al punto anterior del tema de la protección y demás. Eugenia, abrí tu micrófono. Sí, perdón, Pepe, respecto a que no te escuché, pues a varias cosas en realidad, pero decime. No, digo, porque era el tema que estábamos tocando recién, creo que también está bueno que vos Sí. aportes el tema de la protección y el contacto estrecho. Sí. Perdón. Sí, respecto a lo que es un caso sospechoso, lo ideal sería que una persona que se siente mal, que no
no vaya al bar con fiebre. No es lo ideal que lo detecten en el bar, eso es una situación que no debería pasar, porque nada, estaríamos ya un paso atrás. Lo mismo, eso pasa en general, lo mismo con sus empleados. Si alguno de ellos antes de ir a trabajar ya se siente mal, o lo ideal es que consulte un médico y después vaya, que descarte cualquier sospecha con el médico, que se ausente al trabajo, pero que antes consulte. Respecto a los contactos estrechos, todo lo que explicó Ariel va en relación a eso, a que uno, cada vez que se detecta un caso, por ejemplo, que nosotros nos avisan del hospital, nos notifican un caso sospechoso, al hacer la investigación de esas 48 horas previas donde estuvo, previas a iniciar los síntomas, y nos dice, estuve en tal bar tomando algo, uno tiene que relevar todos sus contactos. Lo más probable es que sean sus compañeros de salida, mismo, el mozo, depende, y a cada uno vamos a entrevistar para ver qué tipo de contacto tuvo, si amerita o no estar aislado. Si ustedes toman todas estas medidas de precaución que habló Ariel, lo más probable es que los contactos sean los mínimos. Pero yendo adentro de lo que es el bar también es muy importante entre los trabajadores, porque lo que siempre remarcamos en los casos que tuvimos, y que cuando tuvimos el pequeño brote hospitalario, generalmente los contactos se dieron en los momentos de descanso, ni siquiera cuando estaban asistiendo. Entonces siempre es importante, el rol de ustedes va a ser muy fuerte, porque tienen que estar remarcando todo el tiempo que se cumplan estas medidas, que no se relajen, que no compartan el mate, que no compartan un vaso, que no compartan utensilios, porque es la forma de minimizar esos contactos. Mismo cuando estén detrás del mostrador, bueno, no sé cómo es cada lugar, hay un montón de bares y restaurantes. Creo que teniendo en cuenta que un contacto estrecho se evalúa la distancia, el tiempo y el tipo de contacto y la protección, teniendo en cuenta estas barreras, uno minimiza la cantidad de contactos estrechos de ese caso, lo cual es muy importante. Para mí, lo que tienen de ventaja es que ustedes van a estar controlando, que no es lo mismo que las reuniones sociales en el hogar, y asimismo está el control social. Yo miro al de al lado, a ver, bueno, no está respetando la distancia. Ustedes tienen que marcar eso también. Bueno, por favor, mantener la distancia. Creo que el rol de usted va a ser muy importante, no solo en su lugar de trabajo para cuidar a sus trabajadores, sino para la gente que va a consumir se sienta segura respecto a eso, ¿no? Y más que nada, eso. Bien, gracias Eugenia. Sí, es importante, y lo charlamos ayer también en la reunión que tuvimos con Área de Turismo con varios de ustedes, y también lo charlamos con Ariel ayer, la importancia que hoy parte de la estrategia de marketing va a ser cómo cada uno cuide a sus clientes y la imagen, digamos, respecto del control sanitario que tenga cada establecimiento, me parece que va a ser importante. Tenemos otra consulta, Ariel, por acá. Nicolás de Minotauro nos consulta a ver si es obligación el alcohol en gel en cada mesa o se puede disponer en distintos lugares del salón. Con respecto al... Se puede disponer por cualquier lugar del salón, lo que sí el protocolo menciona la ubicación en cada una de las mesas de los dosificadores individuales, ¿no? Volviendo a lo que decía Eugenia recién, ustedes van a hacer los controles de quienes entren y ustedes van a ser los encargados de cuidar a quienes entren a su establecimiento a consumir. El protocolo específicamente habla de eso, creo que algunos ya lo tienen en mano, habla de que en cada una de las mesas tener un pequeño dosificador de alcohol en gel, ¿no? Después pueden agregar medidas de protección generales para todos, pero sí lo habla el protocolo. Bien, tenemos una consulta más. Jorge Bordenave, de Keyboard, pregunta, a raíz de algo que también se venía hablando del barbijo y la máscara, consulta a ver si es barbijo o máscara, las dos cosas juntas, una sola, una arriba de la otra. Bueno, en el protocolo establece la obligatoriedad del barbijo, ¿no? Y no habla para el sector de atención al cliente de la máscara.
¿sí? Habla de la obligatoriedad del tapabocas. Sí mencioné la máscara para el sector en donde se realizaba el emplatado, en el sector en donde por ahí está la materia prima sin envasar, que luego va a ser consumida por el cliente. Pero, por decirlo de alguna manera, los mozos habla de una protección obligatoria de tapabocas. ¿Puedo agregar algo? Pepe, pues. No, respecto al tapabocas, sí, como decía Ariel, el uso es importante, el correcto uso también es súper importante, porque creo que todos, sintiendo que tenemos el tapabocas, estamos bárbaros, pero la verdad es que nosotros cuando hacemos la entrevista también es todo el tiempo, también ahí tiene que haber un cambio de acuerdo a las horas que se usan, no tocarlo constantemente, lavarse las manos adecuadamente, por eso, si bien obviamente el tapabocas es re importante, el correcto uso más todavía, ¿no? Porque después delimita o no si lo vamos a considerar un contacto estrecho. Bien, gracias. Le doy la palabra a Jimena Arano, que está por acá, directora de producción, quiere hacer alguna intervención. Adelante, Jimena. Jimena, prende tu micrófono. Perdón. Buenas tardes. Buenos días a todos. No, solamente quería agregar que me parece importante que como consumidores, o sea, poniéndome del otro lado del mostrador, yo voy a ir a un lugar en el que me sienta cuidada, en el que sienta que los dueños, los trabajadores, están tomando un rol protagonista frente a esto, a esta situación que estamos viviendo, ¿no? Ya llevamos 100 días, digamos, y hay comercios que se han tenido que ir adaptando a esta situación de cuidados más extremos, que no quiere decir que antes no teníamos ciertos recaudos, ¿no? Pero ahora hay que profundizar. Y me parece importante resaltar esto, el rol de protagonistas que ustedes tienen frente al cuidado de las personas, ¿no? Más allá de que las responsabilidades son individuales, porque yo como consumidor tengo que tener ciertos recaudos, me parece que yo voy a ir al lugar en el que siento que me están diciendo, toma distancia, ponete el alcohol en gel, no compartas el cigarrillo cuando vas al patio a fumar, el baño se puede utilizar de a una persona, digo, me parece que es importantísimo el rol que ustedes van a empezar a jugar en la sociedad, las personas a ir a lugares compartidos, ¿no? O sea, sintiendo esto, que me van a cuidar y que voy a estar más de 15 minutos en un lugar, que es lo que por ahí nos marcan esos tiempos de contacto estrecho como marcaba Eugenia. No, y solamente eso, y muchas gracias por darme la palabra, y cualquier cosa que necesiten en producción siempre estamos a disposición para poder acompañarlos. Bien, gracias, Jimena. Tenemos, Ariel, una pregunta más de Agustina, que en realidad son dos preguntas. Que dice, creo que ya se habló acerca de la solución con la lavandina para limpiar la superficie, las mesas y demás, que es lo recomendable. Y otra consulta es, ¿cómo constatar que estamos ante un grupo familiar primario? A ver si le corresponde a cada establecimiento indagar acerca de esto o confiar en lo que dice el cliente, porque esas también son las dudas, ¿no? ¿Cómo hace cada uno de ellos para controlar las cosas que establecen los protocolos? Bueno, con respecto a la primera pregunta, las proporciones adecuadas, como mencionaba hace un rato Luis, el cloro viene dividido en determinada cantidad de gramos por litro, ¿no? En este caso, la lavandina convencional, la que nosotros compramos en el supermercado y con un adecuado rótulo, ¿no? de certificación, es una consideración que se toma, que es 2 cucharadas soperas en un pulverizador
a 200 centímetros cúbicos en 10 litros, ¿no? Para una adecuada desinfección. Lo que considero es que en el caso del grupo familiar primario, si después se verá bien, supongo, con la municipalidad la manera de controlarlo, o si no, agarrar y pedir, si es necesario, los documentos. Me parece que es un proceso de responsabilidad, ¿no? De todos, del cliente que va, también lo mismo, porque si yo no es mi grupo familiar primario, agrego gente, sé que estoy haciendo las cosas mal y puedo llegar a poner en riesgo no solamente la salud de los que están en mi mesa, sino de los que están compartiendo el lugar conmigo, hablo de mozos, hablo de los dueños, hablo de los clientes, de las otras mesas, se va un poco del eje de todo esto, que me parece que pasa por la responsabilidad que tiene que tomar cada uno para que esto, digamos, tenga las medidas adecuadas para que nadie se contagie. Pasa por ahí, me parece. No, desconozco bien la metodología para el control de ese grupo primario. Yo voy más por la parte técnica, pero si habrá algún método luego de control o no para asegurarse de los que se sientan en la mesa y que son más de 4, pertenecen o no a ese tipo de grupo. Está establecido en los protocolos también, hay anexos para tomar el registro de las personas que concurren a los establecimientos y bueno, también entre todos por controlar, a modo de declaración jurada de los clientes. Y bueno, y también es un poco basarnos en la confianza, como decían también las chicas, cada uno tenemos que tener responsabilidad individual ante esto. No nos queda mucho tiempo porque estaba pautada para 1:45 la reunión. Tengo 3 preguntas más que te las voy a pasar ahora, Ariel. Una es si para locales con takeaway es necesario tener una mampara. El local, en el protocolo mismo hay un apartado que habla de esto específicamente. La mampara no es necesaria, lo que sí es necesario el distanciamiento, de lo que estábamos hablando hace un poquito, de mantener 2 metros de distancia para evitar ese contagio, ¿no? Y está bien determinado de qué manera tanto takeaway como delivery es el procedimiento, que es muy similar a este, al que repasamos en el mayor tiempo, que es el del restaurante. Bien. Franklin Barr nos pregunta si sería obligatorio entonces tener un termómetro infrarrojo para el ingreso, para tomar la temperatura a cada cliente, o si se establece a través de una declaración jurada. Como les decía, yo para la técnica tengo entendido que por el momento no, que van a ser herramientas que cada uno va a disponer o no, y que va a tomar los recaudos necesarios para agarrar y controlar de que la persona que ingrese no presente síntomas y que esté apta para compartir una mesa, ¿no? Pero creo que de momento, lo que hablábamos ayer, va a ser el limitante si tengo o no un termómetro infrarrojo. Bien, una última pregunta de la FOR. Si en el momento que el mozo lleva el plato a la mesa, debe hacerlo, digamos, en la bandeja, que el cliente agarre su plato, o lo entrega el mozo. ¿Cuál sería el procedimiento adecuado? Puede ser el procedimiento que genere mayor confianza tanto a vos como al cliente. Lo importante de esto es que las manos del mozo estén desinfectadas, ¿no? Pasa por ahí, más allá de que si quiere tomarlo él o se quiere que se lo sirva el mozo,
no establece, no es tan minucioso de qué manera se va a realizar. La que a vos te genere mayor seguridad, al cliente mayor seguridad, y por sobre esas dos cosas, que la persona que se lo alcance se haya desinfectado las manos previa entrega del plato, es lo fundamental de esto. Después, las herramientas, creo que por eso decía, a lo primero hay un amplio espectro para que cada uno de todas estas herramientas tome lo que considera conveniente para cuidar a sus trabajadores y a sus clientes. Bien. Quiero recordarles una cosa, la presencia, bueno, agradecerles de nuevo, ¿no? La presencia de todos, la presencia de todos ustedes va a ser, digamos, era condición para poder comenzar con la actividad. Van a recibir una suerte de certificación, digamos, al haber participado ustedes, y luego a la tarde tenemos 2 salas para los empleados de cada establecimiento, y Ariel va a estar preparando una especie de cuestionario que les vamos a acercar a todos para que puedan hacer una autoevaluación acerca de todo lo que se estuvo hablando y lo que establecen los protocolos, de la misma manera que le vamos a hacer llegar el protocolo definitivo de la municipalidad. Le doy la palabra a Leandro Tondo, que es el secretario de Planificación y Turismo, que quiere hacer un aporte también a esta reunión. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Nada, un poco lo que hablábamos ayer, una sugerencia, ahí bueno, escuchaba lo de Franklin, un poco la de la pistola de termómetro y eso, y que tengan en cuenta que es un momento de que la gente va a tener que volver a acostumbrarse a tener el hábito de salir a cenar o a salir a encontrarse con amigos, y donde la comunicación juega un rol preponderante en esta instancia. Tanto la comunicación interna, la comunicación para cuando tengamos que generar las reservas, la comunicación entre los empleados, la comunicación para con el cliente, y generar mucha comunicación visual que les permita a ustedes darle un marco de garantía a aquel cliente, un poco lo que decía Jimena, y la seguridad de que entra a un lugar cuidado, seguro que está permanentemente pensando en el cliente. Hagan mucho énfasis en esto. A lo mejor hay cuestiones que no están dentro del protocolo, o están dentro del protocolo, como decía un poco Ariel, no es necesaria la pistola, pero no solamente en términos sanitarios es importante la pistola, sino en términos de marketing también. Eso te genera una imagen para el cliente cuando llega al lugar, estar bien recepcionado, sabiendo que lo estás protegiendo. Cuando generamos la reserva, también enviarle los protocolos a los clientes, que sepan cómo tienen que llegar, cómo tienen que manejarse dentro de su establecimiento, con alguna bajadita de línea de que ustedes lo están cuidando, de que la preocupación no consta nada más en tener un buen servicio gastronómico, sino un buen servicio sanitario. Creo que es fundamental que tengan en cuenta eso. Más que nada en términos comerciales, eso le va a dar ciertas garantías al que consume, que es un lugar cuidado, y creo que ahí también va a ser un punto de competitividad entre todos ustedes, en diferenciarse unos del otro. Nosotros, dentro de los protocolos que les acercamos, hay algunos anexos que tienen iconos, que tienen bajada de línea de qué cosas sí, qué cosas no. Eso lo pueden trabajar con la identidad propia del local o con identidad institucional, tanto de provincia, de nación o municipal, que eso le va a dar cierto respaldo a ustedes y les va a garantizar a los clientes que lo están cuidando. Hacer mucho énfasis en la comunicación. Les sugiero en todo momento que tengan relación con el cliente, ya sea cuando mandan la carta, que les digan cada tanto lavarse las manos, el distanciamiento social, cuando llegan al local, en la recepción también hablar de los cuidados, que tengan la presencia de los cuidados sanitarios hasta que la gente lo vaya incorporando y lo vaya adoptando. Va a ser una manera de que todos estemos tranquilos, de que todos sepan que nos estamos cuidando, y que eso nos va a garantizar también no solamente que ustedes van a trabajar bien dentro de su establecimiento, sino nos va a dar como un sello de calidad para la ciudad, para el momento que tengamos que abrir las puertas y recepcionar clientes. Vamos a tener como una normativa general que van a estar todos trabajando del mismo modo, y eso va a ser muy importante también en la apertura cuando ya podemos recibir gente. Creo que es importante tener esos aspectos en cuenta. Bien, gracias Leandro. No sé, Ariel, si vos querés agregar algo más desde lo técnico. No, ya creo que fue suficiente. Como decía recién, es hablando con Jimena anteriormente, bueno, hablando con vos,
Lo mismo decía, no en un local gastronómico, pero sí en un local común de nuestra ciudad, que por ahí tiene sus años y que por ahí no hace su fuerte en el marketing, pero me pasó como opinión personal, ¿no? Lo cuento como para cerrar ya esto. Cuando me fui a acercar para ingresar, me pidieron que por favor ponga las palmas de la mano hacia arriba y ellos mismos me ofrecieron echarme alcohol, ¿no? Y eso para mí ya fue una marca registrada del lugar en el momento de entrar, una impresión de que cuando yo estaba entrando a ese lugar, ahí adentro querían cuidarme, ¿no? Entonces que creo que es fundamental, que después como medios tecnológicos para poder llevarlos adelante puede haber un montón, si no los sé utilizar razonablemente, o en este caso con la conciencia social de cuidarnos entre todos, creo que están como fuera de foco para este contexto o esta nueva normalidad que tenemos hoy. Me dijeron bienvenido, a ver las manos, y me ofrecieron ponerme alcohol, y la verdad que fue bárbaro, una sensación de que ese lugar estaba ocupándose de que yo saliera de ahí de la misma manera que había entrado, digamos. Me pareció, la verdad que muy, muy buena la actitud. Bueno, por acá Brian pregunta para cuándo está la posibilidad de abrir. Estamos trabajando ahora en definir esto. En los próximos días seguramente esté la normativa con los protocolos. Era importante esta instancia de la capacitación de todos ustedes y de sus empleados. A propósito de esto, yo recién acabo de mandar un mensaje que pensé que lo había mandado para todos en el chat, lo mandé en privado, pero ahí lo aclaró Carlos. Ya están las salas de capacitación para empleados hoy a las 14 y a las 16. Aquellos que no recibieron los links para difundir a sus empleados, en breve desde el grupo de turismo se los vamos a estar enviando, así pueden acceder esta tarde. En principio, agradecerles a todos la participación. Esto es muy importante, que sigamos vinculados y en contacto. Y también es importante que todos sepamos, se habló mucho de la responsabilidad individual de cada una de las personas que estamos circulando ahí en la calle, y también de quiénes somos responsables, desde el Estado, desde las instituciones, desde los comercios, desde las cámaras, desde los sindicatos, porque es importante para que podamos continuar en fase 5 y seguir evolucionando, digamos, en esto de volver a nuestras libertades individuales, que todos seamos responsables, porque ya vimos varios casos de municipios que, ante la aparición de casos y estas situaciones sanitarias, tenemos que volver para atrás, y no es lo que queremos en Chascomús. Entonces, hablamos que estamos en una primera etapa de esta fase 5, parecen trabalenguas, porque es importante recalcar que a partir de cómo nos movamos y con qué responsabilidad lo hagamos, vamos a continuar avanzando y generando cada vez más actividades para nuestra ciudad. Así que es importante esto, tenerlo en cuenta, porque no queremos volver a la fase 4 ni a ninguna otra fase anterior en las semanas que siguen, así que esperemos que todos podamos hacer lo mejor posible nuestro trabajo y salir adelante. Les agradecemos nuevamente, agradecemos a la Cámara de Comercio, a UTRA, a FEGRA, a todas las áreas municipales que están participando de este trabajo en conjunto, al Instituto San Juan Bautista, que desde donde estamos transmitiendo en este momento, y que vamos a seguir, creo, haciendo algunas capacitaciones más. Y bueno, y Ariel, gracias por transmitirnos todos tus conocimientos, y te queremos cerca para algunas consultas en adelante. Gracias. Muchísimas gracias a todos, y seguimos en contacto.